Si bien R tiene herramientas muy buenas para la generación de gráficos, la librería ggplot2 le da todavía muchísimo más poder a la generación de gráficos en R. Está basada en la teoría de capas de gráficos que permite agregar capas conforme se van necesitando a un espacio en donde generamos nuestros gráficos. Y después vamos agregando capas o vamos modificando los elementos que queremos modificar. Las funciones que vienen con la librería están diseñadas para eso. Y encima de todo, la mejor parte es que están diseñadas para trabajar con datos, sobre todo datos tabulares, como son las data frames. Esto es una gran ventaja porque nos permite directamente llamar en la función que está generando el gráfico, poder modificar los datos, hacer sumas, multiplicaciones, sin necesidad de generar los cálculos previamente. Fue diseñado precisamente para mostrar gráficos estadísticos basados en datos. Entonces, cuando se trata de análisis de datos y análisis estadísticos, la verdad es que en todos los lenguajes de programación que conozco, no hay ninguna herramienta más poderosa que yo haya visto como ggplot2. Claro, tiene ventajas y desventajas. Y bueno, no nos va a dar gráficos que sean interactivos o que sean muy fáciles de hacer clic y arrastrar el ratón y seleccionar datos. Para eso tenemos otras herramientas. Pero la verdad es que nos permite hacer gráficos muy profesionales, muy buenos, con una lógica muy sencilla, muy intuitiva y fácil de usar, y que se puede aprender rápidamente. El día de hoy les voy a compartir la estructura básica de un ggplot. Vamos a ver cómo generar los plots más básicos, más utilizados, y en las próximas semanas voy a seguir agregando videos ya más enfocados a ggplot, a ciertos tipos de gráficos en particular. Si están interesados en el tema, déjenos comentarios para saber por dónde ir, qué tipo de gráficos necesitan aprender, qué tipo de cálculos o modificaciones a los datos, etc. Comenzamos. Pues para los ejemplos de ggplot vamos a utilizar los datos mpg que vienen con la librería ggplot. Entonces lo único que tenemos que hacer es primero instalar el paquete ggplot2. Recuerden, estamos hablando de ggplot y todo el tiempo voy a mencionar ggplot, pero la librería se llama ggplot2, no olviden agregar el 2. De otra forma R no lo va a encontrar. Y bueno, primero install packages ggplot2. Una vez que está instalado, llevamos la librería ggplot2 y podemos cargar los datos mpg. Vamos a tratar de llamar esto en un proceso de R. Ahí está. Y mpg nos aparece aquí, déjame hacerlo un poco más pequeño. Bueno, nos aparece de una forma relativamente resumida. Bueno, unas palabras sobre estos datos mpg para empezar. Son datos de economía de combustibles de la población de modelos automovilísticos entre el 99 y 2008 por el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, básicamente los datos, como podemos ver aquí las columnas, tenemos CTI, que son millas por galón utilizadas en ciudad, y HWI, que son millas por galón utilizadas en autopista. Esos son básicamente CTI y MLI. DISP es el desplazamiento del motor en litros. DRB, la transmisión, rueda delantera, trasera o de 4x4. Model, el modelo del auto, básicamente. Y class es una variable categórica que describe el tipo de auto, los asientos, Subaru, compacto, etc. Entonces aquí podemos ver un poco, déjame darle más espacio, aquí está. Aquí podemos ver manufacturador, modelo A4, A44, 4x4, DISP, el desplazamiento del motor, el año, número de cilindros, transmisión automática, manual, drive, CTI,
lo que decíamos, millas por galón en ciudad, en autopista y clase. Estas son algunas de las variables con las que vamos a jugar para hacer plots de ggplot. Ahora vamos a hablar más de ggplot, que es lo que queremos ver aquí. Básicamente los gráficos de ggplot tienen tres componentes importantes, que son los críticos, que son los datos, un conjunto de estética basado en las variables que cambia la estética de nuestro gráfico, y al menos una capa de cómo representar la observación, los datos en forma gráfica, que se generan generalmente con la función geom. Entonces lo podemos ver aquí en la estructura, una estructura muy básica de un ggplot, en la que estamos llamando aquí, en este caso los datos son AES, MPG son los datos, AES son los detalles de estética. Entonces es como una función, y dentro de esa función vamos a darle qué valores o qué variables precisamente van a tomar qué valores. En este caso el primer valor es X y el segundo valor es Y. Entonces aquí ggplot ya le está diciendo a mis estéticas que para X ponga el desplazamiento del motor, y para el eje de las Y, de la Y, ponga las millas por galón en autopista. Entonces esto es, digamos, la estructura básica para generar el área del gráfico. Y después, para agregar elementos en ggplot, usamos el símbolo más. Si recuerdan de nuestro video previo, para agregar características a un gráfico en R, tienen que correr funciones una tras otra para que vayan agregando elementos al gráfico. ggplot nos da más control, en el sentido de que utilizamos el símbolo de más y eso le va a dar elementos únicamente a este gráfico en particular. Entonces, si tenemos otros en el código, sabemos exactamente qué le estamos dando a cada uno de ellos. Eso es lo más importante aquí. Y luego tenemos esta parte que decíamos, geom, en este caso point, que va a graficar puntos. Y déjenme marcar esto. Y aquí geom es el que exacto nos da. Entonces aquí, como ya le estamos dando los datos que tomar en ggplot y le estamos dando AES, la estética, geomPoint ya no necesita nada. Podemos pasarle valores a geomPoint, pero esto ya nos va a generar un gráfico. Entonces vamos a correr esto de forma rápida y déjenme mostrarles aquí el gráfico que me ha generado. Ahí está, es un gráfico muy sencillo. Ok, vamos a mostrar el código aquí. Ahora podemos cambiar muchas características, color, tamaño y símbolo, en base a las variables o en base únicamente a lo que queramos. Por ejemplo, vamos a entrar en este bloque, vamos a copiar el mismo código. Y aquí, por ejemplo, si yo le doy geomPoint color equals red, ahora todos los puntos me los ha cambiado a rojo. Estos son algunos de los detalles que podemos dar en geomPoint. Podemos escoger muchas otras cosas, pero bueno, para irnos poco a poco, esta es la forma de cambiar colores. Ahora, si yo quiero cambiar los colores en base a alguna de mis variables, entonces tengo que escoger la variable, pasarla dentro de AES, y la variable puede ser de hecho alguna de las que se están utilizando aquí o otra que esté en el dataset también. Mientras tengamos el dataset aquí, podemos pasar cualquier variable que esté ahí. Entonces vamos a ver el ejemplo a qué me refiero. Le damos aquí AES y entonces aquí color o color igual a, digamos, class. Entonces recordemos que tenemos aquí diferentes tipos de clases, compacto y bueno, otros.
Entonces nos va a mostrar en el eje de las X el desplazamiento, en el eje de las Y el rendimiento en autopista, y va a marcar las clases de diferente color. Vamos a ejecutar esto y aquí vemos, nos están saliendo aquí todos los tipos de clases y los diferentes colores en los que se muestran. Ahora, podemos modificar algunas otras cosas, no solamente la clase. Podemos, por ejemplo, cambiar shape, y aquí podemos hacerlo por alguna otra variable categórica, por ejemplo drive. Y ahora nos damos cuenta, tenemos 4 figuras diferentes, 4 shapes, ¿no? El círculo, que son las de 4, el triángulo, que es F, y el cuadrado, que es R. Entonces podemos agregar más información, podemos modificar cualquier información y pasarlo a las variables. En este caso estamos jugando con los colores y con las formas, con las figuras, pero también podemos cambiar, por ejemplo, el tamaño. Y vamos a usar aquí, por ejemplo, el número de cilindros, que creo que tenemos como 3 o 4 opciones. Ok, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí vemos que diferentes tamaños de nuestra figura tiene diferentes valores de cilindros. Podemos agregar todos, claro, como lo estoy haciendo aquí, pero también, claro, entre más variables agreguemos a un solo gráfico, más se pierde el mensaje también que queremos dar o la visualización, ¿no? El impacto. Entonces es recomendable agregar solamente 1, tal vez 2, y mostrar lo que queramos. Darle como que el impacto, darle el enfoque a esa característica. En este caso, si yo quiero mostrar cilindros, puedo utilizar aquí el tamaño y como lo estamos haciendo ahora. Otra cosa que podemos hacer es, si agregamos, por ejemplo, esas variables afuera, color, entonces aquí nos va a dar un color genérico para todo, como lo hicimos hace un momento. Nos vamos a darle de nuevo red, y entonces aquí me está haciendo todos de color rojo, pero el tamaño todavía varía de acuerdo al cilindro. Entonces, básicamente lo que esté dentro de AES, de la estética, lo va a tomar en base a las variables, y lo que esté fuera lo va a tomar de forma no variable, sino más bien estática, que es solamente el color rojo. Entonces aquí estos son los 3 cosas principales que podemos cambiar: el color, la forma y el tamaño. Hay más cosas que se pueden modificar, que se pueden adaptar, pero digamos esas son como las 3 cosas más básicas. Ahora, otra cosa que podemos hacer es, en lugar de mostrar las variables como elementos de diferentes colores o de diferentes formas, podemos agregar lo que serían facetas, ¿no? Facet, que son más bien como representaciones o espacios dentro del gráfico que nos van a mostrar otra información. Por ejemplo, podemos hacer facet wrap y plus. Perdón, es el símbolo, la tilde esta, el símbolo que utilizamos para las funciones, porque aquí estamos diciendo que nos enrede, que envuelva las facetas, facet, en base a la variable clase, ¿no? Que si recordamos, vamos a ver otra vez en PG, clase, tenemos aquí compacto y tenemos otros. Entonces, vamos a poner este bloque. Y aquí vemos, en lugar de modificar colores, como hemos hecho en los ejemplos anteriores, de las formas, nos está dando cada cuadro con diferente tipo de clase. Entonces tenemos lo mismo, el desplazamiento en el eje de las X y el rendimiento de millas en el eje de las Y, pero ahora separado en, podemos decir, 7 subgráficos, subcomponentes,
cada uno por clase. Entonces ahora ya no están todos juntos, sino separados, ¿no? Esto es cuando queremos visualizar datos por separado. Básicamente esos son los elementos, ¿no? Tenemos que llamar a ggplot como la parte base, darle estética, darle elementos de estética y pasar los geom. Entonces estamos aquí llamando los datos, estamos aquí llamando AES y estamos llamando geom, por ejemplo en este caso geom point. Y si nos fijamos en todos nuestros gráficos es más o menos lo mismo. Aquí estamos agregando facetas, aquí estamos simplemente cambiando tamaños o colores en base a variables. Eso es la estructura básica de los ggplot, esa es la forma más básica de utilizarlo. Ahora, como teníamos aquí escrito, podemos modificar más cosas en base a, por ejemplo, podemos cambiar las scales, la escala, mapean valores de los datos a la estética. Podemos cambiar coordenadas, que describe cómo mapear un sistema de coordenadas, por ejemplo en mapas precisamente, u otros. Facet, que es lo que ya hemos visto, las diferentes facetas. Y el tema, que nos permite cambiar detalles muy específicos. Además de estos, hay otros elementos en los que podemos utilizar para agregar texto, para agregar títulos, para modificar los ejes de la X, de la Y, que son muy específicos. Pero básicamente con estos 4 podemos controlar casi todo lo que hay en nuestro gráfico. Ahora, hemos visto solamente geom_point, pero la forma de hacer diferentes tipos de gráficos es a través de diferentes tipos de geom. Por ejemplo, si queremos hacer un boxplot, vamos a hacer aquí un boxplot. Vamos a copiar nuestro pedazo de código. Que lo mismo por desplazamiento y aquí tal vez sea mejor cambiar el X por una variable categórica como drive, por ejemplo, y aquí vamos a eliminar esta parte y ahora en lugar de geom_point queremos geom_boxplot. Entonces de nuevo tenemos ya aquí los datos. Tenemos los detalles estéticos, no necesitamos darle nada más, podemos pasarle muchos detalles. Les recomiendo ver la ayuda si quieren saber qué podemos modificar, pero digamos esto ya nos genera boxplot de manera rápida, de manera sencilla. Histogramas, también podemos generar histogramas. Aquí por ejemplo de nuevo llamamos ggplot, que esta es como la base del gráfico. Si queremos podemos pasar aquí los AES, pero también podríamos hacer por ejemplo MPG únicamente, agregar la siguiente capa y en este caso queremos histogram y podemos pasar los AES aquí. En este caso es solamente un valor para un histograma y ahí lo tenemos. Esto es, por ejemplo, si queremos agregar aquí más elementos, como una línea, por ejemplo, creo que podemos agregar la frecuencia y podemos agregar frequency plot, polygon, frequency polygon. Entonces damos AES, HWI también. Y aquí nos está agregando ya el gráfico de frecuencia. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Podría pasarlo todo aquí, al tope de ggplot, el AES, y entonces nos va a pasar la frecuencia a ambos. Pero si yo lo hago así de forma separada, es porque queremos sacar la frecuencia en base no al rendimiento en autopista, sino algún otro valor. Por ejemplo, si yo pusiera aquí CPI, entonces aquí nuestras líneas son completamente diferentes. Entonces aquí ya la frecuencia no tiene nada que ver, porque el histograma es en base a las millas en autopista, está dándonos esos datos. La frecuencia nos está dando otros datos completamente diferentes. Entonces, claro, en este caso no tiene sentido jugar con ello, pero nos permite hacer esto. Tal vez una manera adecuada de hacerlo sería AES
HWI. Entonces ya no necesitamos aquí ninguno de estos detalles. Ahí tenemos la frecuencia. Pero yo le puedo dar a mi histograma, déjenme recordarlo así. Yo le puedo dar que A es, por ejemplo, para el histograma. Quiero diferentes colores, por ejemplo, color clase, por ejemplo. Y aquí me está entonces marcando ya las clases de diferentes colores, donde están los, digamos, está generando histogramas para las diferentes clases. Que tal vez, claro, en el caso de un histograma tal vez no es lo más adecuado, pero solamente quiero mostrarles cómo pasando en la primera función, la principal, la que es ggplot, todo lo que le pasemos aquí se va a pasar a todos nuestros siguientes elementos, en este caso a los geom. Y lo que pasemos aquí únicamente afecta localmente a esa función, en este caso el histograma, ¿no? Si nos damos cuenta, la frecuencia no ha cambiado los colores. Aquí podríamos darle otro valor a la frecuencia. Esto fue lo que hicimos en los gráficos anteriores, pero bueno, olvidé mencionar esta parte. Otro elemento son los gráficos de barras. Vamos a pegar de nuevo, digamos, este. Pero ahora, si queremos un gráfico de barras, podemos cambiar aquí los detalles, por ejemplo, por manufacturer. ¿Sí? Y en lugar de point, bar. Aquí tenemos count, el número de conteos, la cantidad de entradas de elementos que tenemos para cada uno de los manufacturadores, Ford, Honda, Hyundai, Audi, etc. Pues como lo he mencionado ya, esta solo es una parte introductoria a ggplot, que espero que les sirva para poder empezar a generar gráficos, para visualizar sus datos, y que además son gráficos que se pueden utilizar inmediatamente. Vamos a seguir sacando más videos sobre ggplot, vamos a enfocarnos en tipos de gráficos específicos. Déjenos sus comentarios, díganos en qué tipo de gráficos estarían interesados, qué tipos de gráficos necesitan o les interesan. También consideren suscribirse, déjenos un like si les están gustando estos videos, si les parecen útiles, y nos vemos en la próxima.